ustedes, maestros, queridas maestras de todo el país, abordando un interesante tema: orientaciones para el cuidado de la salud física y socioemocional del docente en el contexto de la segunda ola del COVID-19. Y para ello, dejo en el uso de la palabra a Alejandra de Ríos Cisniegas, y es psicóloga de profesión que labora en la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación. Ella estará a cargo del desarrollo del tema y será la dinamizadora del evento. Buenas tardes, Alejandra, bienvenida a Docente al Día Web. Adelante. Gracias, Luis. Buenas tardes con todas, con todos. Esta noche tenemos a dos ponentes expertos invitados. Está con nosotros el doctor Alberto Huacoto Delgado. Él es médico de profesión, especialista en salud pública. Actualmente trabaja en la Dirección de Promoción de Salud del Ministerio de Salud, a quien agradecemos desde ya su valiosa participación en este evento. Y también agradecemos al Ministerio de Salud por el apoyo y contar con la presencia de su representante. El doctor Huacoto nos brindará información relevante para el cuidado de la salud, reforzando las medidas de prevención frente al COVID-19, pero sobre todo nos brindará orientaciones para un tratamiento adecuado, en caso sea necesario, respetando las medidas de aislamiento y en el domicilio cuando es necesario y cuando sea necesario el internamiento hospitalario. Iniciamos entonces con la primera pregunta. En este contexto de la segunda ola debido a la pandemia de COVID-19, ¿cuál es la situación actual de salud en nuestro país? ¿A qué nos estamos enfrentando? Por favor, Alberto Huacoto. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a presentar unas diapositivas. Si me ayuda, por favor, el equipo técnico. Trataré de hacer un esfuerzo de síntesis para poder transmitir la información, despejar algunos mitos que rodean este tema del COVID, porque seguramente muchos recordarán que al inicio de esta pandemia en el Perú, allá por el mes de marzo del 2020, se decían y se recomendaban, inclusive de manera oficial, se daban algunas recomendaciones que hoy día, al paso del tiempo, han ido cambiando. Y estos cambios definitivamente responden al nuevo conocimiento que hemos venido generando respecto a cómo enfrentar mejor esta pandemia. Muy bien, la siguiente, por favor. Para poder tener una idea, yo quiero compartirles la información oficial que el Ministerio de Salud tiene y que actualiza cada día respecto al tema de cómo está repercutiendo el tema del COVID en la población. Pero en esta primera lámina es importante indicar que hasta hace 2 días, que es la información que he actualizado, ya tenemos más de 1.200.000 casos, ¿no? Con 43.700 fallecidos. Esto, repito, es hasta el día 13, lo que nos marca una letalidad de 3.54%. Esto está dentro del marco. Una primera conclusión de esta lámina es que estamos dentro del rango mundial de letalidad. Quiere decir que de cada 100 pacientes que se infectan con el COVID, 3.5, o sea, 3 personas y media, estadísticamente hablando, pueden fallecer por esta enfermedad. Aparentemente es una enfermedad que tiene una letalidad relativamente baja si lo comparamos con otras enfermedades, pero el tema relativo, porcentual, se magnifica en la medida de que esta enfermedad, a diferencia de las otras, afecta a una cantidad mucho mayor de personas. Por eso es que un porcentaje de letalidad baja, en realidad, cuando uno lo multiplica respecto a la población total afectada, se traduce en un número absoluto de fallecidos bastante alto. Eso es lo que podemos interpretar como parte de la situación. Pero hay que tener claro que no es que en el Perú nuestra letalidad sea más alta que en otros países. Lo que está ocurriendo es que tenemos más contagios y eso se va a reflejar al aplicar esto. Siguiente, por favor. Otro dato interesante que tenemos que tener para tener el contexto general es que actualmente tenemos ya más de 14.000 personas hospitalizadas actualmente, ¿ya? Y la evolución, como pueden ver en la primera imagen de barras, la evolución estacionaria y favorable es el mayor porcentaje. Entonces, si bien es cierto, la información tiene que decir la verdad, tampoco tiene que ser tomada para generar ansiedad, para generar pánico en la población. Esta es una enfermedad totalmente posible de controlar. La vacuna evidentemente va a tener un rol muy importante, ya hablaremos de eso más adelante, pero la primera conclusión a la que quiero llegar y compartir con todos ustedes es que esta es una enfermedad que, si hacemos lo correcto,
podemos, en ausencia de medicamentos, de camas UCI y de vacunas, podríamos tener un alto impacto en la prevención de la muerte de esta enfermedad. Y eso está en nuestras manos, en lo que hagamos en nuestras casas. Por eso es tan importante que la información sea transmitida y repetida cuantas veces sea necesario. Siguiente, por favor. Siguiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. También es importante hablar de cómo está nuestra capacidad instalada, operativa dentro del sistema de salud. Bueno, ya todos lo sabemos, todos lo escuchamos todos los días. Estas son cifras que tenemos a la vista. A nivel nacional tenemos 2.052 camas con ventilador, o sea, camas UCI. Y yo quiero resaltar una cosa, esa cantidad de camas es insuficiente. Pero seguramente muchos no saben cuántas camas UCI teníamos en marzo del año pasado. En marzo del año pasado, señores docentes, señoras docentes, teníamos aproximadamente 150 camas UCI en todo el país. O sea, quiero que seamos conscientes que en menos de un año, y esto no ha pasado en la historia, no solo del Perú, creo que del mundo, ningún país ha multiplicado por más de 10, ¿no? Casi ya por 13, el número de camas UCI que tiene su sistema de salud. Sin embargo, no son suficientes. Y yo les digo una cosa, si mañana tuviéramos 1.000 camas UCI más, tampoco sería suficiente, porque la solución no está en las camas UCI. La solución está, como vamos a ver más adelante, está en lo que podemos hacer nosotros. Por esa razón, no podemos seguir hipertrofiando un sistema de salud que no va a satisfacer la demanda porque la solución está en otro lado. Siguiente, por favor. Esta es una lámina particularmente muy interesante porque nos habla de la mortalidad que provoca esta enfermedad. Este gráfico, este histograma o gráfico de barras, lo que nos está indicando es que el 70% de personas que fallecen son mayores de 60 años. O sea, solamente por grupo etario, las personas de 60 años son las que tienen el 70% de riesgo de morir. O sea, la edad es una variable importantísima en esta enfermedad. Y eso, comparado a la primera ola, no ha variado mucho. ¿Ya? Porque si vemos la siguiente lámina, y ampliamos el rango, siguiente por favor, un clic más, si ampliamos el rango para saber a partir de 50 años cuánto es la letalidad, vamos a darnos cuenta que 88% de personas que han fallecido son mayores de 50 años. Esto no significa que los niños no se puedan infectar, no significa que los adolescentes, los jóvenes o los adultos menores de 50 no se infecten. Se infectan igual que cualquier persona, y ahí hay un error que se ha venido repitiendo, se ha venido transmitiendo equivocadamente. Todas las personas, desde un niño hasta un anciano, se pueden contagiar del virus. La diferencia es que al tener ciertos factores de riesgo, la probabilidad de morir es mayor. Y eso no es de la primera a la segunda ola. Tal vez lo que ha cambiado en la segunda ola es que hemos incrementado un poco más la letalidad en mayores de 50 años, que no se veía tan evidente en la primera ola. Pero no estamos aquí en que los jóvenes, adolescentes o niños están muriendo más. Eso no está pasando, ¿ya? Y pueden haber muchas explicaciones para esto que seguramente en su momento se analizarán. Y también el género. De 4 personas que fallecen, 3 son varones y 1 es mujer. Eso no significa que por ser mujer no me voy a morir. O sea, son solamente estadísticas de riesgo que hay que tomarlas en cuenta. Pero también hay una mayor probabilidad de personas que tienen enfermedades crónicas, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, asma, bronquitis crónicas, obesidad, cáncer u otras enfermedades inmunodepresoras. ¿Okay? Entonces, si uno suma todo esto, vamos a llegar casi a un 95%. En otras palabras, tenemos que empezar a cuidar con mayor énfasis a estos grupos de personas porque son las que tienen el riesgo mucho más alto de fallecer. Tenemos que cuidar a toda la población, de acuerdo, pero si tenemos en casa a una persona que es mayor de 60, encima tiene alguna comorbilidad, como las que hemos mencionado, esa persona, si permitimos que se contagie, la probabilidad de muerte, según la estadística actual, es muy alta. Por esa razón, si bien es verdad, tenemos que trabajar simultáneamente con todos los grupos etarios, con todos los espacios, con todos los sectores,
tenemos que priorizar. Esta lámina es muy potente porque nos permite identificar dónde está el mayor riesgo. Y esto independientemente que sea un distrito de Lima o un distrito de alguna provincia. Los mapas de calor que hoy día se ven nos indican en este distrito hay más riesgo, este otro distrito está más caliente. Esta información es muy relativa porque en realidad la gente no se muere por donde vive. El factor de riesgo no es en dónde vives. El factor de riesgo está en función de estas variables y la estadística nos ayuda a identificarlas para saber dónde tenemos que poner mucho más esfuerzo para tratar de revertir o de detener la letalidad, que finalmente es lo que más nos preocupa. Siguiente, por favor. Porque si esta enfermedad solamente nos diera fiebre, tos, dolor de cabeza, sí, por favor, la siguiente, y en una semana se pasara y nadie o la letalidad fuera tan baja que ni se sintiera, creo que nadie le daría caso al COVID. Y eso es lo que pasa con la gripe. Todos nos enfermamos de gripe, tenemos fiebre, tenemos catarro, malestar general, nos echa a la cama 2-3 días, pero nadie se muere de gripe, por eso la gripe no, y la gripe también es una pandemia. Pero tenemos que ver las características diferentes. Esta es una imagen simple de cómo se han comportado las olas. Estas son las olas tan famosas de las que hablamos, ¿no? Esto es al inicio del año y al parecer a fines del año anterior ya estaba esto bajando. Muchos ya estábamos preparando nuestra ropa de baño, ya estábamos preparando el carro para el viaje y lamentablemente la segunda ola ha empezado y con más fuerza por el tema de las variantes que ya conversaremos. Siguiente, por favor. Y algunos hablan de tercera ola, así es que hay que estar bastante atentos con esto y hay que tener mucha responsabilidad. Si bien entre marzo, abril, mayo la capacidad de información fue bastante grande, hay que ser también honestos y reconocer que bajamos un poco nuestra fuerza de información a mediados del año pasado y a finales del año pasado. Yo creo que uno de los factores de éxito es que no bajemos la intensidad de la comunicación, de la educación, de la información en la comunidad en general. Muchos todavía no entienden qué cosa es una mutación, una cepa, una variante. Bueno, solamente para aclarar estas dudas y algunos mitos que se tejen al respecto. Una mutación se refiere a un cambio. Los virus son seres no vivos porque dependen de células para vivir. Eso es algo muy peculiar de los virus. No son seres vivos, pero que introducen a las células para reproducirse. Y su velocidad de reproducción es tan alta que pueden sufrir algunos cambios en esas reproducción. Es como que uno va a sacar fotocopias, ¿no? Imagínense que van a sacar fotocopias. Pero una cosa es sacar 20 fotocopias, otra cosa es sacar 10.000 fotocopias. Es evidente que cuando tú sacas 10.000 fotocopias, que es lo que hace el virus, se fotocopia, se reproduce, se copia unos a otros. Cuanto más reproducciones haya, hay mayor probabilidad de que una copia salga fallada, una copia salga diferente a las demás. Eso se llama mutación. Y los virus, por esa razón, todos los virus, no solo el COVID, sufren mutaciones. Pero cuando estas mutaciones ya son un poco más frecuentes, entonces ya se llama variante. Y cuando la variante se hace mucho más intensa, ya se llama cepa. ¿Y esto en qué nos importa? Nos importa, es como, y permítanme una analogía, es como que yo, por ejemplo, no tenía bigotes ni barba antes del COVID, como mucha gente en el país, ¿no? Nos hemos redescubierto en algunas características. Pero yo estoy seguro que voy a mi trabajo, porque yo estoy en trabajo remoto, yo estoy seguro que voy a mi trabajo y mis amigos me van a reconocer todavía me van a reconocer, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que yo he sufrido es una variación de lo que era antes de la pandemia, ¿no? Pero todavía esa variación se puede reconocer. Pero si yo ya subo 20 kilos de peso, ¿no? Ya mi cabello crece frondosamente, ¿no? Y de repente me hago una operación de mis facciones, ya no me van a reconocer. Y cuando yo llego a un estado en el que ya no me reconocen, yo ya entré en la etapa de cepa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el sistema inmunológico va a reconocer al virus. Si es una variante, la va a reconocer todavía. Pero si ya es una cepa, el sistema inmunológico no va a reconocer al virus y no lo va a atacar. Entonces, eso es lo peligroso. ¿En qué estamos en el Perú, en el mundo? En Perú todavía no tenemos cepas. Todo lo que estamos hablando de la variante de Inglaterra, de Brasil, de Sudáfrica, son variantes todavía, y ojalá que así sea, y por esa razón se afirma que la vacuna todavía va a ser efectiva ante estas variantes.
Esperemos, y va a depender mucho del control oportuno que hagamos, que estos virus no migren a otra cepa, que ya estaríamos hablando de otro tipo de infección. No estamos en ese y esperemos no estarlo. Siguiente, por favor. Bueno, la vacunación, como ustedes ya saben, es una de las armas más importantes. Diría yo, en primer lugar está la información. En segundo lugar está la vacunación y en tercer lugar está la capacidad que tengamos de camas UCI y de oxígeno en los hospitales o en los establecimientos de salud. Entonces la vacuna es, junto con la información, lo que realmente controlar todo este problema. Y como ustedes ya saben, el gobierno ha dividido en 3 fases al programa de vacunación. La primera fase, todo el personal de seguridad, de salud, ¿no? Todas las fuerzas armadas, policiales, ¿no? Serenazgo, los miembros de las mesas electorales, y eso se espera vacunar hasta el mes de marzo. La segunda fase ya entran los adultos mayores de 60 y las personas que tienen esas comorbilidades que hablamos. ¿Por qué? Porque estos 2 primeros grupos son los que tienen ese 80 o 70% de riesgo de muerte. Por esa razón se ha priorizado. Y la tercera etapa va a ser recién para los mayores de 18 años hasta de 59 años sin comorbilidades. Entonces no se va a vacunar por sectores. Por ejemplo, no va a haber una etapa para el sector de educación, por ejemplo. Porque dentro del sector de educación, si tenemos personas obesas con asma, entrarán en la fase 2, independientemente del sector en el que trabajen, ¿no? Bueno, el resto seguramente van a haber preguntas sobre vacunas. Para no consumir, ya me pasé del tiempo, me parece, creo que es la última. ¿Podría, por favor, pasar la siguiente? Sí, esa es la última de este primer bloque. Y bueno, habrán algunos temas que no he podido compartir, ojalá que los podamos resolver en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que han podido sintetizar, dejarnos bastante clara los riesgos que tenemos frente al COVID-19 en esta segunda ola que estamos viviendo en el Perú. Nos ha compartido información sobre el incremento de contagios, sobre el incremento de fallecimientos, la letalidad de esta enfermedad, de este virus, y lo importante que es seguirnos cuidando y en la vacunación, ¿no? Entonces es importante también que podamos hacer un foco en aquellas personas con comorbilidad, enfermedades como enfermedades cardiovasculares, asma, obesidad, cáncer. Hay que tener doble protección, hay que continuar con las medidas y las recomendaciones que viene dándose desde el MINSA. Vamos a hacer un corte de 1 minuto, una pausa, y les pido por favor a todas y todos los que nos acompañan que continúen en la transmisión. Vamos a continuar con el doctor y el psicólogo en este importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a nuestro segundo bloque. Está con nosotros Alfredo Escobar, él es psicólogo, y podrá responder con nosotros la pregunta: ¿cuál es la situación socioemocional del docente? Adelante, Alfredo, por favor. Gracias, Alejandra. Bueno, como cualquiera de nosotros, las y los docentes han visto sus vidas afectadas durante todo este periodo de emergencia sanitaria, y por la necesidad que hemos tenido de adaptarnos a los nuevos desafíos, sean estos laborales, personales o familiares. A lo largo de la pandemia, a cada uno de nosotros también hemos sido afectados de una manera directa o no, o también pues, quizás hemos conocido a alguna persona cercana, un amigo, un colega, un familiar que ha tenido algún tipo de dificultad para dormir bien, alguna alteración en el apetito, probablemente esté comiendo más o menos que antes, y quizás siente que no está muy motivado o motivada a hacer las cosas que normalmente antes le generaban alegría, probablemente. Puede que quizás nos estemos sintiendo más o menos aburridas o cansadas, y por ejemplo ya no tenemos la energía que antes nos podía caracterizar para levantarnos, ¿no? Es también probable que últimamente estemos perdiendo la paciencia más fácilmente que antes, y de pronto también hemos visto algunos cambios a la hora de comunicarnos con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras hijas, otros familiares, incluso también nuestros colegas. Y todo esto ocurre, digamos, en esta época de cuarentena, en esta época que pasó, entre comillas, en diciembre del trabajo remoto, y tiene que ver porque ha habido un impacto en la forma en la cual nos relacionamos con las personas en general. Hay un impacto en el cual nos relacionamos con las personas en general, ¿no? Un impacto en las personas
en relación a cómo nos relacionamos con quienes trabajamos, cómo nos relacionamos con todas las personas, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes con quienes muchas veces trabajamos. Y en el ministerio, en particular en la coordinación en la que trabajo, que es parte de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente, la INDEC, hemos desarrollado desde el año pasado la estrategia de escucho docente. Esta es una estrategia orientada a brindar apoyo y contención socioemocional, orientada al autocuidado y al cuidado de las y los docentes, ¿no? Y parte de lo que hemos estado viendo en este medio año de trabajo es que se han estado incrementando un poco situaciones asociadas al temor a la enfermedad, incertidumbres frente a lo que puede estar ocurriendo con nuestras vidas y un alto nivel de estrés debido a las constantes adaptaciones que nos ha tocado pasar. Lo que les estoy contando es sobre situaciones que hemos visto a nivel de atenciones con docentes. También hemos visto un incremento a nivel de los estados de tristeza y ansiedad, llegando a desarrollar episodios depresivos en algunos casos o cuadros de ansiedad muy fuertes. Es importante que mencionemos que en un evento de emergencia, sea el que fuera, como esta crisis sanitaria u otros que también hemos pasado, como fenómenos naturales, terremotos, huaicos, etc., es muy probable que algo que ocurra es que salgan a reducir algunas cosas que nosotros teníamos de antes, o también que aparezcan algunas cosas que no resolvimos en algún momento, ¿no? Y nos ha tocado, a través del escucho docente, acompañar también diversos procesos de duelo, de pérdidas, pero de familiares, de personas queridas, pero también duelos referidos a los cambios que hemos estado teniendo en nuestra vida, ¿no? Duelos asociados a estos periodos de cambios económicos, de cambio y el control de las relaciones sociales que teníamos. Hemos visto algo que mencionaba la viceministra al inicio, también la necesidad sobre cómo van emergiendo estas redes de soporte social, que antes probablemente eran distintas. En redes de soporte social podían ser las personas con las que trabajaba, mis vecinos, personas un poco más cerca, mi familia, y eso también, digamos, se ha visto afectado en todo este contexto. Aparece y emerge una gran necesidad de expresar las cosas que estamos viviendo, de compartir lo que estamos sintiendo. Creemos que hemos visto también dificultad en las diversas docentes y docentes que han llamado y que han requerido el servicio a nivel de las relaciones familiares, no solamente en el trabajo, sino también de lo que va pasando con nuestras familias, que van desde preocupaciones en mi rol de padres, como siempre también puedo ser padre, en mi rol de hijo, porque estoy viviendo en casa de mis padres, o en mi rol de pareja, ¿no? En algunos casos hemos podido identificar también que algunas de estas situaciones han estado llegando y han podido incluso desencadenar en una situación de violencia. Entonces, la situación del docente, para cerrarlo en la idea, es muy parecida a la situación que estamos pasando cualquier persona. Tenemos algunas particularidades, es cierto, en el trabajo, pero creemos que es importante ver eso, porque como docentes, lo primero es que somos personas que nos hemos afectado como cualquiera, como un médico, un policía o cualquier otra persona que está en ese momento en primera línea. Nos hemos visto y nos seguimos viendo afectados por ese contexto. Y les hemos compartido un poco algunas de las cosas que hemos estado identificando a través de escucho docente, para ver más o menos cómo nos está agarrando este contexto de la segunda ola. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Lo que nos has mencionado es muy interesante. Los docentes desde el año pasado vienen siendo parte de esta primera línea para que justamente la educación pueda mantenerse, la educación peruana, y dando apoyo tanto a estudiantes como a familias en este contexto de bastante dificultad, de bastante incertidumbre, de mucho dolor. Y como mencionas, de pérdidas de familiares, de estudiantes, pero también pérdidas en las metas personales que tal vez se habían trazado y que no se han podido cumplir, ¿no? Es importante resaltar que desde el Ministerio de Educación se tiene la plataforma Te Escucho Docente, y nos interesa que pueda ser conocida por todas y todos los docentes y que ingresen en ella, porque ahí pueden encontrar información importante, recursos, materiales, para que puedan apoyar en cuanto a lo socioemocional. Pero además también pueden acceder
a citas en línea con psicólogos. Y tal vez hay algunos mitos en relación a ir al psicólogo, ¿no? Y es importante que nosotros también podamos identificar que no hay necesidad de estar en una situación crítica o sentirnos realmente muy mal para ir al psicólogo, ir a la psicóloga, ¿no? Es un espacio que nos damos también a nosotros mismos para poder conversar, para poder expresar nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo, que como bien nos ha explicado Alfredo, es bastante normal dadas las dificultades y el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. La plataforma de Te Escucho Docente pueden ingresar a través de autoayuda.minedu.gov.pe/Te Escucho Docente/. Por favor, les pedimos que puedan difundir esta información y para que más docentes puedan también acceder a ella. Muchas gracias. Entonces continuamos ahora con la ponencia de Alberto Huacoto. Vamos a ingresar a nuestro tercer bloque. Les pedimos por favor que vayan haciendo también sus comentarios y preguntas a través del chat de esta transmisión en vivo. Bien, ¿cuáles entonces son las situaciones críticas que están poniendo en riesgo nuestra vida y qué medidas, qué recomendaciones podemos tomar en cuenta para la prevención del COVID-19? Muchas gracias. Vamos poniendo por favor la presentación. Quería, antes de empezar el tercer bloque, hacer un comentario breve. Me parece interesante lo que Alfredo manifestó en su última parte de la ponencia respecto a que el virus nos ataca a todos por igual, independientemente de dónde trabajemos, qué es lo que hagamos, dónde vivamos. No hay un virus que se especializa en docentes y otro que se especializa en policías. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sobre todo, y de manera particular, quería relevar esto. Los docentes sí tienen una habilidad diferente al resto de personas, que es, en esencia, entiendo yo, su capacidad de comunicar, de enseñar, de hacer docencia, de transmitir información. Y creo que esa capacidad debería ser mejor aprovechada en este año en el que todavía vamos a tener el problema latente, y yo aprovecharía esto para ver de qué formas podemos potenciar ello, porque yo tengo dos hijos en edad escolar y bueno, los hemos acompañado en esta etapa de la escuela virtual, y creo que ha faltado mucho de esos contenidos que se puedan transmitir, y además que también el docente es un agente de cambio para el entorno que lo rodea directamente. Entonces eso me parecía muy, muy importante mencionarlo. Finalmente, ustedes saben, o en todo caso lo comparto, la OMS define a la salud como el completo bienestar biológico, psicológico y social. Y esa definición es muy importante porque nos hace entender que el ser humano no solo, su salud no solo depende de que su glucosa esté normal, de que su presión esté normal, ¿no? de que su temperatura esté normal, sino también de cómo está el aspecto social y el aspecto psicológico, ¿no? Y eso me parece muy importante. Muy bien, entonces ya en el primer bloque he tratado de graficar o de describir cuáles son las características más importantes de esta enfermedad. Algún día un maestro nos decía, si tú te vas a enfrentar a Aquiles, ¿dónde lo golpearías, ¿no? Recuerdo mucho esa metáfora porque es totalmente pertinente para esta situación. Si yo me voy a enfrentar a Aquiles, evidentemente no lo voy a golpear en el pecho, ni en la cabeza, ni en los brazos. Tengo que golpearlo en el talón. Y de eso se trata una estrategia inteligente. Si las características epidemiológicas del COVID nos han permitido aprender cuáles son los puntos donde tiene mayor letalidad, donde tiene mayor agresividad, evidentemente si queremos neutralizar su efecto, tenemos que proteger esos grupos, y eso es lo que vamos a ver, de qué manera podemos tener mayor éxito en la protección de estas poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad. Por favor, siguiente diapositiva. La esencia y el concepto central de todo lo que tengamos que hacer, seamos médicos o no seamos médicos, es cortar la cadena de transmisión. En este tipo de enfermedades infecciosas, nosotros los médicos entendemos que las epidemias que se transmiten de persona a persona tienen como objetivo, o deben tener como objetivo, el cortar esa cadena de transmisión. Y todo lo que hemos escuchado y que hoy día seguramente también vamos a escuchar, y si gustan, por favor, pregunten algunas cosas que no se entiendan bien,
van a tener como objetivo cortar la cadena de transmisión, ¿ya? Y eso se hace en el nivel prehospitalario, es decir, antes de que el paciente llegue al hospital tenemos que tener éxito en ese objetivo de cortar la cadena. Siguiente, por favor. Siguiente. En estos meses, casi un año de vivir con hemos aprendido que al inicio de la pandemia, siguiente, por favor, esta enfermedad se caracterizaba por algunos síntomas que permitían, siguiente, por favor, sí, un rápido reconocimiento. Y es importante, si uno quiere actuar oportunamente y ganar tiempo, tenemos que saber reconocer rápidamente el riesgo, ¿no? Y esta es una enfermedad cuyos síntomas son bastante fáciles de identificar, ¿no? La fiebre, la tos, el dolor de cabeza, el malestar general. Y eran porque al inicio de la pandemia esos eran los síntomas más importantes, pero a lo largo de los meses hemos aprendido que hay otros síntomas que también nos deben hacer pensar en la enfermedad. Siguiente, un clic más, por favor. Y hoy día, retroceda, parece que ha faltado, no se ha copiado la parte que quería presentar. Retroceda, por favor. Hoy día, además de los síntomas que vemos allí y que son los clásicos síntomas que uno sabe reconocer, hoy día la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, las deposiciones diarreicas se reconocen también como síntomas que nos pueden hacer pensar en el COVID. Algunos me dicen, doctor, pero ¿me puedo confundir con una gripe, con cualquier otra enfermedad? Sí, es posible, porque son síntomas que se presentan en muchas otras enfermedades. Pero en tiempos de pandemias, en tiempos de guerra, nosotros tenemos que actuar a la defensiva y sospechar. Aquí, a diferencia del campo jurídico, aquí todos somos sospechosos antes de demostrar la culpabilidad. Entonces, cuando empezamos a ver algún síntoma, tenemos que tener una mayor observación, porque podría tratarse de una simple gripe o un resfrío, pero también podría tratarse del COVID, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. También hay otros conceptos que son importantes tener claro. El periodo de incubación. ¿Qué significa incubación? Desde que uno se infecta, o sea, desde que el virus ingresa a nuestro organismo, hasta que empiezan los síntomas, pasa un tiempo, y ese tiempo se llama incubación o periodo de incubación, y en general este periodo 2 a 14 días. Hablamos de un promedio de 7 días, pero hay que tener claro que los promedios no explican todos los casos. Por eso es importante ver a cada paciente de manera independiente que a los otros. La transmisión es básicamente por 2 vías. La más importante, la vía respiratoria, a través de las gotitas que expelemos al toser, al estornudar e inclusive al hablar, al cantar, ¿ya? Tienen casi el mismo efecto de toser o de estornudar. Y la letalidad que ya hablábamos, ¿no? A nivel mundial está entre 2 a 3%, en el Perú, según por las cifras oficiales, 3.5%. Siguiente, por favor. Entonces, no debería haber mayor preocupación, pero tampoco se trata de que juguemos a los médicos, ¿no? Si una persona entra en contacto o algún familiar presenta estos síntomas, inmediatamente tenemos que buscar la ayuda profesional para poder confirmar o para poder realizar las acciones que se tengan que hacer. Esta imagen también es bien importante como parte del proceso de conocer a la enfermedad, ¿no? Como ya lo dijimos, de cada 100 pacientes que se infecten, hay un 3% que va a llegar a un estado crítico y de muerte. Y ese 3% es la letalidad. Entonces hay que entender que hay un altísimo porcentaje de personas que van a tener la infección, pero que no se van a morir ni van a hacer formas graves. Es altísimo. Pero estas personas, no teniendo un problema biológico, un problema físico que pueda poner en riesgo su vida, terminan afectando mucho más la parte psicosomática, es decir, la parte psicológica, la ansiedad, la depresión, se han convertido hoy día en nuevos síntomas agregados al COVID que no tienen una etiología del COVID. Y eso es muy importante y por eso es muy valiosa la participación o la intervención en estos aspectos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yo quiero sintetizar acá 10 medidas que todos tendríamos que practicar para reducir la transmisión del COVID. De estas 10 medidas, el éxito que podamos tener va a depender de la combinación de medidas. No existe una sola o 2 medidas que tengan la efectividad que todos desearíamos, un 100% de protección. Eso no existe. Es más, las vacunas tampoco llegan al 100% y eso es bueno saberlo.
porque no vayamos a generar esas falsas sensaciones de seguridad que al ponerme la vacuna ya puedo hacer fiesta. No se trata de eso, y eso tenemos que difundirlo. Entonces voy a pasarles a explicar rápidamente cuáles son las 10 medidas más efectivas, y la efectividad, repito, va a depender de la combinación que podamos hacer de estas medidas de protección en nuestras casas. Siguiente, por favor. La primera medida es el uso de barreras físicas. A la cabeza la mascarilla, pero no solo es la mascarilla, también son los lentes y son las máscaras faciales. Tal vez no exista una norma, una ley que les diga y nos obligue a usar estos 3 elementos a la vez. No la hay, ni la va a haber probablemente. A lo mejor se logró para el tema de subir a un medio de transporte público, un bus, un ómnibus. Estamos obligados a usar la máscara facial. Pero ¿saben qué? No se trata solamente de que la ley lo diga, se trata de que uno por un criterio personal tome la decisión. Porque usar una mascarilla tiene un grado de protección. Pero si a eso le sumas la máscara facial, o si no tiene la máscara, los lentes de protección, esa capacidad de escudo que podamos tener puede llegar hasta un 95%. Entonces es importante tener claro esto. También es importante cosas respecto a la mascarilla. Hay varios tipos de mascarillas. Algunos me preguntan, y quiero aprovechar, ¿cuánto tiempo se debe usar una mascarilla? Si se puede lavar la mascarilla. Bueno, hay 3 tipos de mascarillas grandes. Las llamadas N95, que son mascarillas de uso hospitalario. La primera recomendación que yo quisiera hacer es que la población en general no use esas mascarillas, porque si nosotros empezamos a consumir ese tipo de mascarillas que son de una tecnología adecuada para el nivel hospitalario, lo que vamos a lograr es desabastecer ese tipo de material y vamos a dejar desabastecidos a los centros hospitalarios. La segunda mascarilla, que es la que sí se recomienda usar, es la mascarilla quirúrgica, que es la que estamos viendo en las imágenes y que la mayoría usamos. Y la otra mascarilla es la mascarilla comunitaria, o la que se hace en casa, ¿no? La mascarilla de tela. Respecto a la mascarilla, al tiempo que se tiene que usar una mascarilla quirúrgica de esas de color celeste y blanco, ¿no? El anverso, son mascarillas que normalmente, antes de la pandemia, solo se usaban en hospitales y cuyo uso era 8 horas. Después de 8 horas se tenía que descartar. Bueno, eso cambió con la pandemia, porque tampoco se puede cambiar todos los días de mascarilla quirúrgica. Entonces, hoy día se recomienda, sobre todo para las personas que la usan solo para salir algún momento de la casa, hacer alguna compra y regresar rápido, lo podemos usar hasta una semana continua. Y si la mascarilla no se ha ensuciado mucho o no se ha deteriorado mucho, podríamos seguir usándola, pero después de unos 2 o 3 días de dejarla a la intemperie, en el aire, para que pueda secarse. Podríamos volver a reusarla. Eso es respecto a la mascarilla quirúrgica. No se lava. En el momento que uno la lave, se pierde toda su capacidad de protección. Y la mascarilla de tela, esa sí se puede lavar. Se prefiere usar la mascarilla de tela de algodón. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si mi mascarilla todavía sirve? ¿Cómo puedo saber si mi mascarilla todavía me protege o me está protegiendo? Hay una experiencia muy sencilla que todos lo podemos hacer. Si uno coloca una vela a una distancia de unos 20 centímetros, la mascarilla, y soplamos fuertemente y la llama de la vela se apaga, significa que la mascarilla no está cumpliendo su objetivo, ¿ya? Entonces, esa es una manera práctica, casera, de saber si una mascarilla está siendo todavía útil, tanto para la de tela como para la quirúrgica. Y finalmente, recordarles que si no podemos usar la máscara facial o los lentes y solamente tenemos mascarilla, se está recomendando también el uso de una mascarilla doble. O sea, la idea es protegernos. Eso tampoco creo que salga en una ley, pero por sentido común creo que lo podemos usar y podemos difundirlo. El lavado de manos es otra medida clásica. Hay 7 pasos, pero la gente no se va a acordar 7 pasos. Lo único que se recomienda es que recuerden que se deben lavar con agua y abundante jabón durante por lo menos 20 a 30 segundos, suficiente. Y lo otro importante es que siempre se laven las manos al regresar de la calle. Eso es fundamental. Siempre. No, pero no toqué nada, no importa. Siempre al regresar de la calle debemos lavarnos. Esa es la manera más eficaz de evitar que los virus entren a nuestro domicilio. Y si no tienes el agua, el alcohol gel cumple la misma función. Pero evidentemente es mucho más barato a lo largo del tiempo. En la calle se recomienda que lleven su frasquito de alcohol gel. Es mucho más práctico y los puede mantener también protegidos. Siguiente, por favor.
La tercera recomendación cardinal es la distancia física, ¿ya? Los virus, por más pequeños que sean, tienen un peso. Por lo tanto, ya que cuando uno tose o estornuda o habla fuerte, las gotitas que disparamos van a tener una distancia de expulsión. Pero los virus no tienen la misma distancia porque por efecto de la gravedad van a caer. Y los estudios han demostrado que los virus caen al metro o al metro y medio. Por esa razón se recomienda mínimo una distancia de 1 metro, en cualquier lugar donde te encuentres. Y eso sumado al lavado de manos y al uso de mascarillas, si lo hacemos todo correctamente, reduciría nuestra posibilidad de contagio casi al 0%. Pero sabemos que la gente o no usa adecuadamente las mascarillas o realmente no cumple una distancia física correcta durante todos los momentos y tampoco se lava las manos con la frecuencia que debería. Entonces, ante esa posibilidad de incumplimiento, se recomiendan las otras medidas complementarias, como son evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. Mucha gente dice, ¿y por qué eso? ¿Por qué me tengo que lavar las manos? ¿Por qué no me puedo tocar los ojos? Lo que sucede es que en la cultura de la sociedad en general asociamos mucho el lavado de manos con las enfermedades diarreicas, porque no hay que contaminar el alimento que nos llevamos a la boca. Y entonces la población ha aprendido con el tiempo y en las últimas décadas que el lavado de manos está asociado a no tener una parasitosis o una diarrea. Y hay que enseñar, porque la gente, para que pueda cambiar su conducta, tiene que saber por qué. ¿Para qué hago eso? Y entonces hay que explicarles que el virus se puede transmitir por las salivas, por la gotita que disparamos, pero también se puede impregnar en las manos. Y si nosotros tenemos virus en las manos y tocamos la boca, los ojos y la nariz, estamos ingresando el virus. Siguiente, por favor. Ok, ya un par de minutos y terminamos. Acá, los lugares congestionados, no hay mucho ahí que explicar. La limpieza de las superficies, se estima por estudios que se han hecho que los virus pueden permanecer hasta 4 días en superficies metálicas o de plástico y hasta 2 días en materiales tipo tela, como las mascarillas. Por esa razón hay que tener cuidado de limpiar los objetos con los que vamos a entrar en contacto. Es una práctica también que nos va a ayudar. Siguiente, por favor. Siguiente. Tal vez esta es una de las medidas con las que debí empezar, mantenerlos informados. Lo dije al inicio y lo repito, la información correcta y oportuna salva más vidas que las camas UCI. Y eso hay que tenerlo claro. Y la información no solo tenemos que esperar que venga de afuera, sino tenemos que buscar. Y esas dos últimas informaciones. Finalmente, quiero que tomen atención en la desinformación. Si alguien presenta alguno de los síntomas, alguna molestia o sospecha que pueda tener infección porque ha estado en contacto con alguna paciente con COVID, no juguemos a ser médicos, no nos automediquemos, ¿ya? No pidamos consejo a la vecina. Existe a nivel del gobierno, del sector salud, del ministerio, 3 canales de comunicación que están allí. Espero que el equipo del Minedu pueda ayudarnos, seguramente ya lo han hecho, pero a redifundir esto, el 113 o el 952-842-623, que es el WhatsApp, o enviar un correo a InfoSalud. Todos los que tengan algún síntoma o sospechen de algún síntoma tienen que ponerse en contacto para que el sector salud empiece a monitorear el caso y orientarlos. Recuerden que uno de los factores que provocan mayor mortalidad es la inoportunidad de la intervención. Hemos esperado que pasen días y los pacientes llegan graves y la posibilidad de salvarlos se reduce bastante. Bueno, creo que esa es la última. Hay un fluxograma, ya se los dejo para que lo puedan compartir con los docentes. Es básicamente lo que la última norma ha aprobado en enero de este año sobre cómo es que hay que seguir la ruta para que las personas puedan tener una intervención mucho más rápida y oportuna, ¿no? Bien, creo que esa sí es la última. Gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Recuerden, por favor, todos los que nos están sintonizando en este momento, que el video que estamos realizando, la transmisión en vivo, queda guardada en este Facebook para los momentos que ustedes deseen volver a ver, y pueden también compartir el link con aquellas personas que en este momento no nos están pudiendo visualizar. Entonces, muchas gracias, Alberto, por habernos compartido cómo se transmite el virus y estos nuevos síntomas que se han dado en esta segunda ola. Vamos a ingresar ahora al cuarto bloque y responder la pregunta, por favor, Alfredo, ¿nos ayudas ahí? ¿Qué medidas pueden generar los docentes para el cuidado de la salud socioemocional en este contexto actual que estamos viviendo?
Muchas gracias, Alejandra. Creo que una de las primeras y más importantes cosas que tenemos que hacer cualquier persona que, en este caso las y los docentes, es aprender a identificar las emociones que tenemos, darnos cuenta que expresar lo que sentimos es algo importante, pero a eso que estamos sintiendo también es importante ponerle un nombre, saber qué es aquello que está pasando en nosotros, y eso es clave porque muchas veces creemos que eso es malo. A veces pensamos que es mejor no expresar lo que sentimos porque nos puede hacer vernos débiles, pero eso no es verdad. En realidad, el poder expresar y darle nombre a aquello que estamos sintiendo más bien nos hace más fuertes, nos permite reconocer aquello que vamos a necesitar para poder continuar con ese momento en nuestra vida. Entonces, también nos permite identificar cuáles son las señales que en nuestro cuerpo y en nuestra psique que necesitamos cuidar. Tenemos que ver que las emociones son naturales, cada una de ellas tiene un motivo, cada una de ellas tiene una función. Estar enojado no es malo de por sí, estar enojado es algo que ocurre como consecuencia de otras cosas, ¿no? Y lo que es importante es qué hago yo con ese enojo, ¿no? O sea, qué es la acción que voy a tomar después. Ese es el elemento diferenciador de eso, ¿no? De la misma manera que estar triste o estar alegre no necesariamente son malas o buenas se siente, ¿no? Realmente aquí lo clave es saber qué es lo que voy a hacer una vez que esté identificada esa emoción, pero también el poder ponerle nombre a mi emoción es importante, porque así cuando yo sea capaz de reconocer que yo como Alfredo, en este caso puedo estar triste, alegre, molesto, iracundo, pero también tranquilo, voy a poder permitirme entender que las otras personas, mi pareja, mi hija, mis colegas, las niñas y niños con quienes trabajo, también tienen el derecho a sentirlo, también pueden sentirlo. Entonces, a ponerle nombre a eso que yo estoy sintiendo me permite darme cuenta que las otras personas también pueden sentir eso, y entonces vamos generando un camino hacia algo muy importante que es lo que llamamos empatía, ¿no? La empatía no es solo decir, ya soy capaz de ponerme en el lugar del otro, que es lo que, digamos, normalmente nos cuentan. Pero para poder hacer ese tránsito, para poder ponerme en ese lugar del otro, yo tengo primero que reconocer lo que yo traigo conmigo. Primero tengo que reconocer aquello que yo estoy sintiendo en el momento. Si yo no puedo reconocer y validar la emoción que tengo, no voy a poder validar también la emoción que tiene otra persona y darme cuenta que también tiene todo el derecho a sentirlo. Entonces, ese es uno de los elementos claves en este momento, ¿no? Darnos cuenta que tengo emociones, como cualquiera, que voy a poder tener una variedad de emociones. Es importante que las exprese y que nuevamente el hacerlo no me vuelve débil, no está mal. Ya lo decía Alejandra también en el medio. Muchas veces asociamos la salud mental o el hablar de nuestras emociones a que estamos locos o estamos locas, a que nos tienen que encerrar, pero ya lo dijo también el doctor Guacoto, es parte de la salud. Finalmente la salud mental, el estado anímico, el estado psicológico que tenemos cada uno y cada uno de nosotros es parte de nuestra salud, ¿no? Es un continuo, no es una cosa que se queda quietecita siempre. Entonces tenemos que también estar muy atentos a lo que nos está pasando. De otro lado, algo que también es importantísimo es que podamos aprender a reconocer nuestros límites, ¿no? Probablemente muchas y muchos de ustedes en esta época les ha tocado asumir un rol de apoyo, un rol de consejeros, un rol de soporte, sea a su propia familia o sea a sus estudiantes. Entonces es importantísimo que aprendamos también que ser capaces de brindar necesita identificar hasta dónde yo también puedo hacer, ¿no? Entonces, si yo no reconozco también los límites para poder brindar este apoyo, donde ya de pronto me empiezo a entregar demasiado de mí, me puedo agotar emocionalmente, ¿no? Me empiezo a cargar mucho de lo que estoy escuchando, me empiezo a cargar mucho de los problemas que me van contando, porque somos personas, y si nuestro paso previo era aprender a identificar mis emociones, aprender a validar lo que siente Juan, lo que siente Susana, están
igual valioso que lo que siento yo, y empiezo a mirar toda esta variedad y esta gama de colores de las emociones, si no aprendo yo también a poner mis propios límites sobre ello y decir, bueno, hasta aquí yo puedo verlo, a partir de acá necesita verlo a otra persona. Entonces, esto creemos que es importantísimo, sobre todo en el caso de aquellos de ustedes que les ha tocado acompañar a estudiantes, ¿no? Es saber en dónde yo también, hasta dónde puedo llegar, y entonces empezar a identificar a aquellas personas o aquellas instituciones que podrían brindarle una mejor atención continuante, ¿no? Entonces mi rol ahí como docente es identifico, veo, siento y veo que hay una necesidad y trato de ir canalizando, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si yo simplemente voy recibiendo todo lo que va pasando, entonces es mucho lo que pueda terminar cargando, ¿no? Solo imaginemos, por ejemplo, un docente que está pasando por un proceso propio, personal de un duelo, que tenga un familiar enfermo, que además está trabajando en casa y que tiene 3 o 2 hijos o hijas que también están demandando atención, ¿no? Y además de eso, una de las cosas que también están haciendo es brindarle apoyo a uno de sus estudiantes. Entonces, la mejor forma de brindarle apoyo no va a ser, porque tampoco va a poder resolver sus problemas, va a poder ser identificarlo, y más bien tratar de ver cómo lo va acompañando y encauzándolo hacia aquellos otros espacios o servicios donde va a poder resolver. La escuela, de hecho, realmente tiene también toda una serie de espacios en los cuales vamos a poder acoger y dar soporte a las y los estudiantes, ¿no? Nuevamente, aquí ya estamos brindando soporte, pero empezó, y lo voy a decir como karma, empezó porque primero soy capaz de identificar lo que está pasando en mí mismo. Otras cosas, y aprovechando que sale el doctor Guacoto, otras cosas que también ya se han estado brindando, información. Estamos en una segunda ola, ya estamos a casi un año de la pandemia aquí en el país, entonces hay mucho que ya ha estado circulando como información, pero ahí rescatar algo que decía el doctor Guacoto, ¿no? Es importante que diferenciemos qué es útil para nosotros y qué cosa no lo es tanto. Entonces, algunos otros consejos y cosas que hemos recogido también, entre ellos de fuentes como el INSEE, por ejemplo, debemos evitar la abundancia de información, ¿no? A veces estamos suscritos a 1, 2, 3 o N redes sociales y nos levantamos y lo primero que hacemos es ver cuáles son las estadísticas de fallecidos, las estadísticas de enfermos, y eso lo único que termina haciendo es mantenernos en una situación de incertidumbre mucho más alta, de no saber y mucho temor sobre lo que va a pasar con nuestra propia salud, ¿no? Pero además porque mucha información también puede ser falsa, entonces es importante que no nos saturemos de información y que si vamos a buscarla, busquemos de fuentes oficiales y fuentes seguras, en este caso como por ejemplo el INSEE, ¿no? Cuidar nuestra salud en general, ¿no? Darnos espacios para el ejercicio, darnos espacios a nosotros mismos, que parece una cosa imposible, pero nunca como antes se ha hecho más necesaria, poder identificar qué es aquello que me gusta a mí, ¿no? Si bien nuestros hogares se han vuelto nuestros espacios de trabajo, pero también tenemos que aprender a darnos espacio y tiempo a escuchar lo que ocurre con nosotros y a escuchar lo que nuestro propio cuerpo nos está diciendo que necesita, ¿no? Otra vez volviendo a ir al tema de mis emociones, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, mientras estamos trabajando, podemos desarrollar pausas activas. Hacer una pausa es algo importantísimo, levantarnos de la mesa, caminarnos, hacer alguna actividad, ordenar, barrer un poquito la casa, compartir roles, por favor, eso es importante, ¿no? No solo, digamos, yo soy entonces que mi esposa se encargue de los hijos, a pesar que ella también es docente probablemente, pero ella tiene más manejo con los niños. No, estamos en un espacio en el cual estamos formando, como nunca antes, a nuestras hijas y a nuestros hijos sobre eso que decimos respecto a cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser. Ya dejamos de ser solo un discurso, sino estamos siendo materia viva de enseñanza para nuestra familia. Entonces, parémonos, hagamos algo, limpiemos, rayemos, escuchemos música, movámonos
Eso nos va a ayudar a cuidar nuestra salud en general, ¿no? Adaptemos rutinas, entonces identifiquemos que nuestra vida se ha cambiado. Toda nuestra vida desde hace un año ha cambiado, pero probablemente muchos aún seguimos respondiendo a un día a día, ¿no? Entonces ya a estas alturas deberíamos darnos cuenta que seguir respondiendo al día a día lo único que hace es que sobrevivamos a los días, no que estemos viviendo y estemos llevando los días. Entonces podemos tratar de establecer, y eso es clave, sobre todo con aquellos docentes que tienen niños muy pequeños, tratar de establecer rutinas, identifiquemos horarios de acciones que vamos a desarrollar. Dentro de ello pongamos también momentos específicos de poder estar con nuestra familia y cumplamos, ¿no? No sirve de nada tener un horario si no lo vamos a poder cumplir, también va a ser contraproducente. Organicemos aquello que tenemos que hacer, aprovechemos los espacios, cuidando también las medidas que da el gobierno, pero aprovechemos los espacios y los momentos que tenemos para poder desarrollar actividades que nos permitan estar bien, ¿no? Mantengamos el contacto con nuestros seres queridos, también ese es un tema clave. Estar en casa no nos ha quitado los teléfonos, que los tenemos en la mayoría de casos, y ahora usamos mucho los medios virtuales como este. Entonces no perdamos esta costumbre de si antes iba a visitar a mis padres cada 15 días, ahora con menor excusa, por lo menos cada 15 días no debería dejar de llamarles, no debería dejar de preguntar por cómo están, no debería también contarles sobre mí, ¿no? Sobre nuestros hijos, mantener el contacto y el vínculo con nuestros hijos, con sus abuelos, con sus tíos, con sus tías, es algo importante para seguir sabiendo que hay alguien más allá fuera de una pantalla, alguien más allá fuera de una ventana, ¿no? Busquemos ayuda, eso nuevamente referido a lo que íbamos viendo al inicio, ¿no? Si yo soy capaz de identificar lo que siento, soy capaz de contar lo que estoy sintiendo y de expresar, no me siento bien en este momento, que creo que podría estar mejor si es que alguien me escucha, pues tengo que hacerlo, no basta y no es suficiente con que me lo diga a mí mismo, eso tiene un tope también. Si eso ya no me sirve, si ya decir, bueno, me siento triste, ¿qué hago con esta tristeza? ¿La puedo manejar? Probablemente en algún momento en mi vida he tenido algunos recursos para enfrentar esta tristeza, pero de repente ya no me sirve. Si ya no me sirven o no me son suficientes, es válido y es súper importante que pueda buscar ayuda. En este caso, como ministerio, les estamos proponiendo el escucho docente, ¿no? Igual, en cada una de las regiones ha sacado alguna estrategia, formas muy diferentes y muy creativas de poder brindarles apoyo. Pero hagamos, lo peor que puede pasar es que teniendo oferta, que teniendo servicios, que teniendo a alguien quien se interese por nosotros, no lo usemos. No quejémonos si es que no hay nada, pero por favor, si tenemos servicios, si es que hay cosas disponibles, hagámoslo. No debemos dejar de lado nuestra salud emocional, así como ahorita estamos tan atentos a ver si me sube la temperatura, estoy muy atento a ver si es que pierdo el olor, el olfato, estoy muy atento a ver si se me mueve o no, digamos, si estoy por debajo de los 95 con el pulsoxímetro. También tengo que estar muy atento a mi salud emocional, tengo que estar atento a si es que de pronto dejaron de gustarme hacer las cosas que antes me gustaban, tengo que estar atento a si es que estoy mucho más renegona que antes, ¿no? Si veo que el yo que era hace un tiempo ha variado mucho, si veo que mis relaciones con mi pareja, con mi familia en general, están tendiendo mucho más chocantes, si es que nos estamos volviendo mucho más iracundos, nos está pasando algo que no nos ha ocurrido a ninguna de las personas que estamos viendo. Entonces, si siento que esto me desborda y nos ayuda, porque no sé, esto no es como cuando a veces uno de manera inadecuada dice, bueno, soy solito con mi gripe, voy a tomar mi caldo de gallina, voy a tomar mis aspirinas, mis cosas, no siempre lo vamos a poder hacer solo, entonces por favor busquemos ayuda. Entonces para eso es importante primero identificar quién me puede brindar ese ayuda, ¿no? Hablemos con nuestros colegas, nuestra familia, nuestra pareja. Realmente no tengamos miedo en poder expresar, no tengamos miedo en que piensen que si yo digo que me siento triste, estoy siendo débil. No tengamos miedo de eso, hagámoslo. Y nuevamente, como decía, desde el ministerio tenemos la estrategia de escucho docente,
está disponible para poder atenderlos a ustedes. Ya Alejandra le brindó todo el vínculo. Y finalmente, hablando, pensando en aquellos docentes que puedan haber visto afectada su salud por el COVID, podríamos sumar un par de cosas, ¿no? Es importante expresar aquello que nos sucede, llevemos un diario de pronto y podamos conversar y anotar aquellas cosas que nos está pasando, hablemos con otros sobre lo que estamos sintiendo en este momento. Eso nos va a ayudar a llevar mejor la enfermedad, ¿no? Y también es importante adaptar las recomendaciones a nuestros propios ritmos de acuerdo al progreso de la enfermedad. No pensemos que estando enfermos vamos a poder hacer todo de la misma manera, sino también es una situación distinta a estar pasando el COVID, a no estar pasando, ¿no? Bueno, y otra vez el último mantra, es válido, reconozcan sus emociones, por favor, son importantes para ustedes y para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Nos queda clara esta relación estrecha que hay entre la salud física y la salud mental. Vamos ahora con nuestro último bloque, ahora de preguntas. Y quiero hacer llegar al doctor la pregunta de Carmen Velázquez y Héctor Palomino. Nos consultan si las personas que padecen enfermedades de inmunodepresión o aquellas personas alérgicas a la penicilina se pueden vacunar. Y otra consulta es por qué los varones son más vulnerables a enfermarse del COVID según las estadísticas que nos comentó. Ok. Sobre la primera pregunta, las enfermedades inmunodepresoras son aquellas que comprometen el funcionamiento del sistema inmunológico. Dentro de estas, los grandes grupos están en aquellos pacientes que sufren de algún cáncer, en pacientes que tienen algún grado de desnutrición o personas que tienen algún tratamiento para evitar el rechazo de trasplantes de órganos, ¿no? Son los grupos más importantes. En estos grupos de personas se prefiere no vacunar, ¿no? Cuando el sistema inmunológico está deprimido se prefiere no vacunar porque recuerden que las vacunas son virus que se están introduciendo al organismo, ¿no? Entonces, cuando un organismo tiene su sistema inmunológico competente, funcionando, entonces la idea de la vacuna es estimular ese sistema inmunológico para que responda rápidamente y pueda enfrentar otros virus que entren en otros momentos, ¿no? Entonces, en personas inmunodeprimidas se está recomendando en general no vacunar. ¿Y qué se tiene que hacer con ellos? Continuar con las medidas de prevención, extremar las medidas de prevención que hemos recomendado para que se sigan cuidando. Respecto a las alergias, a penicilinas o algún otro tipo de alergias, no está contraindicado. Generalmente las vacunas que se contraindican en pacientes que tienen antecedentes alérgicos a la penicilina o algún otro medicamento o algún otro tipo de alergia son vacunas cuya composición tiene algunos de los elementos de este tipo. O sea, hay algunas vacunas que tienen moléculas de antibióticos o moléculas de la albúmina del huevo, y estas vacunas sí se pueden contraindicar. El caso de las vacunas contra el COVID no tienen esta estructura, por lo tanto no es un factor o un criterio de restricción el uso de la vacuna. Sin embargo, como ya hemos dicho, tanto la enfermedad como las vacunas son situaciones que se están conociendo. Por esa razón, en el protocolo de vacunación, seguro deben haber escuchado, y así deben exigirlo, cuando una persona es vacunada, se tiene que esperar media hora dentro del establecimiento, no se puede ir a su casa, precisamente para vigilar si puede haber alguna reacción alérgica que pudiera presentarse eventualmente. Una cosa más que quiero decir es que de todos los vacunados hasta la fecha no se han presentado este tipo de reacciones, pero por una conducta, hay que ponernos a la defensiva, se toma este criterio. Y la otra pregunta, ¿por qué se mueren o se enferman más los varones que las mujeres? Bueno, no hay certezas al respecto, pero hay algunas teorías. Hay una teoría que es la teoría biológica, que habla que hay un aspecto genético y hormonal que protege más a las mujeres que a los varones. No significa que una mujer se enferma menos, la mujer se enferma igual que el varón. La diferencia es en la mortalidad. Entonces la explicación
que está por demostrarse aún. Recuerden, ahorita el mundo está buscando soluciones para la vacuna. Cuando esto pase, seguramente va a haber muchas investigaciones para encontrar esas razones, pero también hay que saber que aparte del COVID, en general, en un gran grupo de enfermedades, siempre las mujeres tienen una mayor resistencia. La mortalidad en varones generalmente es más alta en cualquier enfermedad de este tipo. Y eso sustenta la teoría biológica o genética u hormonal, porque se habla también de que los estrógenos en la mujer podrían tener un rol como un factor defensivo, ¿no? Y por otro lado, también hay una explicación antropológica y social de que los varones generalmente tienden a ser más descuidados, en cambio las mujeres son más cuidadosas en la protección de su familia, y entonces creo que algunas de estas teorías ya serán en su momento demostradas para ver qué rol juegan para proteger más a un género que el otro, pero el dato real, el hecho concreto es que eso sucede. De cada 10 fallecidos, 7 son varones y 3 son mujeres. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Vamos ya concluyendo esta sección. Quiero dejar claro que aquí en los comentarios del Facebook se ha dejado el link de Te Escucho Docente, pueden acceder ahí. El doctor nos ha compartido información sobre contactos, el 113 del MINSA, y la opción 5 específicamente es sobre orientación psicológica. Muchas gracias por todo. Vamos con Luis. Muy bien, gracias.